Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su programa de los varones de cada semana. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Familiar Cristiano de México. Para todos ustedes, estamos el día de hoy aprovechando la celebración del 15 de septiembre, una de las fiestas más esperadas por todos los mexicanos, porque es el día que pegamos el grito, que celebramos, que festejamos la independencia de nuestra nación y que aprovechamos también para convivir, para compartir, para celebrar, para cenar rico y grasoso, como dice uno de mis hijos, a la hora de comer todas las garnachas que acostumbramos nosotros el 15 de septiembre. Y bueno, ya de pasadita, pues nos seguimos con el 16 de septiembre también. Bienvenidos todos. Queremos hablar durante un momento sobre un concepto que a veces, si no lo entendemos correctamente, puede desviar de manera equivocada el sentido de destino, el rumbo de nuestra vida en lo personal y en lo individual. Me refiero a lo que significa ser verdaderamente independiente. Usted recordará que esta celebración que nosotros los mexicanos conmemoramos el 15 y el 16 de septiembre, todo el mundo tenemos claro en la mente la imagen del Palacio Nacional, el Viva México, ¿verdad? Que cada presidente en turno levanta su voz grande y viva los héroes que nos dieron patria y todo el mundo viva, etcétera. Las luces multicolores de los cohetes, de las luces, la música mexicana que es tan increíblemente bella como parte de nuestra cultura, como parte de nuestro folclore. Pero la verdadera independencia no lleva al hombre a vivir una vida alejada de Dios, ni independiente del ser que le dio vida y que lo trajo a la existencia. Y recuerdo un pasaje que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5. Toda la carta, usted recuerda, de Gálatas es una carta, se le conoce como la carta de la libertad. Y es que Pablo está haciendo una defensa muy legítima de todo aquello que puede privarle al Hijo de Dios de no vivir una vida cristiana en la plenitud de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El ser humano es una persona que fue diseñada por Dios, creada por Dios, para poder vivir en plenitud de vida, en plenitud de facultades, en plenitud de libertad, sin haber nada que lo subyugue, sin haber nada que lo domine, que lo mantenga en esclavitud. Muchas son las formas en que un ser humano puede ser sometido bajo esclavitud. Muchas pueden ser las cadenas que lo aprisionen. Y no me refiero necesariamente a cadenas de hierro ni a barrotes de hierro en un reclusorio. Me refiero a todas aquellas cosas que pueden traer una minoría en la vida del ser humano para que no exprese cabalmente la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y entonces dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, para que no estemos nuevamente sujetos a esclavitud. Y es que la independencia como tal, en México y en América Latina, es una celebración increíble que justamente comienza en estas fechas, no solamente en México, sino en todo el continente.
La tradición inicia en 1823, cuando los restos de los caudillos de independencia se trasladan a la Catedral Metropolitana. El grito de dolores que todos oímos y conocemos en la historia de nuestra nación se realizó la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. Fue encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla e inició la guerra de independencia en México, y entonces todo un proceso de ser liberados de la esclavitud que los ejércitos extranjeros y las fuerzas extranjeras en México tenían subyugada a nuestra nación. Y qué bueno que cada nación pueda tener una plenitud de vida y de independencia y de autodeterminación, como lo es razonable y deseable para todos los pueblos. Pero yo quiero hablarte que nosotros los varones tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos, para que ellos adquieran también una correcta independencia. No hablo de la independencia que por rebelión algunos buscan para no querer estar sujetos y a la rendición de cuentas, que es un principio correcto en la vida de todo ser humano. Todo ser humano debemos tener muy claro el concepto de autoridad sobre nuestra vida, es decir, tener a alguien a quien rendirle cuentas y tener algunos que nos rindan cuentas a nosotros. El hecho de ser padres nos da la oportunidad de ser autoridad, y entonces alguien que no ha sabido estar bajo sujeción, bajo autoridad, es sumamente difícil que pueda estar en autoridad sobre la vida de los demás. Entonces el concepto equívoco de independencia es aquel en el cual una persona se quiere independizar de la autoridad de otros a los que les debe sujeción y respeto a su autoridad, simple y sencillamente porque no quiere rendirle cuentas a nadie de su propia vida, como el hijo pródigo que se nos narra en la Escritura. Te acordarás que el hijo menor de 2 de aquel padre, algún día también, entendiendo incorrectamente el concepto de independencia, vino a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre sabía que el hijo no tenía la madurez suficiente para poder administrar correctamente los recursos que a él, por cierto, como padre, le había costado mucho tiempo y mucho esfuerzo haber acumulado. Pero en consideración y en comprensión al anhelo de este hijo, el padre le da la parte de la herencia que le correspondía, y dice que el hijo se fue a una provincia apartada en donde desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así es que no estoy hablando de ese tipo de independencia que, por cierto, las nuevas generaciones ahora abrazan con mucha facilidad y adquieren de sus semejantes en la secundaria, en la preparatoria, ya no se diga a nivel profesional, cuando estudian una carrera, una influencia mayúscula en el cual cada día la influencia de los amigos y de los cercanos, de los compañeros de estudio, dice: ¿cómo puede ser que tú estás todavía pidiendo permiso, ¿no?, a tus padres? ¿Cómo es que tú estás no teniendo uso de una libertad o de una aparente libertad o malentendida libertad o independencia que los lleva de pronto a adquirir actitudes incorrectas ante la autoridad, específicamente a los padres? Pero entonces eso hace que tú y yo como varones entendamos bien lo que es el proceso de independización de nuestros hijos, que desde el momento mismo que el espermatozoide fecunda al óvulo, ¿verdad?, y penetra, entonces hay una vida y hay una concepción de vida
y se está creando esa célula y luego que se convierte en mórula. No es una serie de células vivas que no tienen ninguna relación con un ser humano, como se trata en el día de hoy de hacer creer en la ideología que prevalece sobre la vida de muchos de nuestros jóvenes. No, es una vida independiente que está en un proceso de independización, que va creciendo. Esa célula tiene en su identidad genética, tiene ojos, tiene brazos, tiene pelo, tiene color de piel, tiene una complexión física y una estatura y muchas de las características que los hijos adquieren de los genes del padre y de los genes de la madre, que le dan luego una identidad única en particular. Pero empieza desde ahí un proceso de independencia, de estar cada día más definiendo los propios rasgos de su propia identidad. Cuando el niño nace y el ser es expulsado del seno materno, del vientre de la madre, empieza todo un proceso, ¿verdad? Las plégoras en sus pulmones sacan el líquido en el cual estuvo inmerso durante un tiempo en el proceso del embarazo. El niño puede respirar en un medio distinto al el que estuvo durante 9 meses y empieza un proceso que debe ser sano de independización de un ser en el cual estuvo inmerso. Para cuando los padres aparecemos en escena físicamente hablando, el nivel de relación de un niño con su madre tiene por lo menos 9 meses de ventaja sobre la vida de los padres. Así es que se empezó el partido y vamos perdiendo por lo menos 1-0. Así es que tú y yo, padre, nos tenemos que aplicar mucho para cuidar que ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de autodeterminación de los hijos sea sano, sea el correcto, sea el que debe de ser, y no llegue un momento en el que el hijo incorrectamente o con un concepto mal entendido de libertad y de independencia, agarre por un sendero equivocado en su vida. Pero hay 3 conceptos o 3 áreas en las cuales a mí me encantaría hacer conciencia a ti, oh padre, y a ti también, mamá. Sabemos que muchas madres nos dan la consideración de escuchar y de ver estas enseñanzas de los miércoles. Pero quiero hablar de 3 aspectos. La primer parte de la independencia tiene que ver con la independencia física. El ser sale del seno materno como un ser autónomo e independiente que se va desarrollando y que va pasando de una dependencia total del seno de la madre, que lo alimenta con su propia leche y que lo va nutriendo y que le va ayudando en su proceso, pero el niño va de cierto en un proceso de independencia. Conforme va creciendo, el alimento entonces ya no le viene vía los nutrientes de la leche, sino que los elementos naturales se hacen papilla y la madre aprende a hacerle papilla al bebé, si no es que usa Gerber o algún otro producto ya más elaborado o procesado. De donde el niño va adquiriendo hasta el momento en que el niño empieza a hacer uso de sus propias manos. Se quiere servir él solo, quiere comer él solo, no quiere que nadie le ayude, está en un franco proceso de independencia. Y el primer aspecto entonces es una independencia física del seno materno, pero también del padre. Y entonces esta independencia física que le lleva a valerse por sí mismo, por supuesto que los hijos somos muy acomodaticios a que la madre siempre nos esté proveyendo, aunque ya supiéramos valernos a nosotros mismos para nuestra propia autosuficiencia y aún nuestra manutención. Pero hay un proceso primario que es físico de la independencia de los hijos y que debe ser sano, ese proceso de crecimiento, de desarrollo y de autosuficiencia. Pero luego hay uno que es el más importante en el que yo quiero hacerte énfasis. Para ti que eres un padre cristiano
que tienes una relación con Dios y un estilo de vida que tú haces tuyo, aplicando los principios de la palabra de Dios e incorporándolos a tu propio estilo de vida, dándole ejemplo todos los días a tus hijos de lo que es tener y mantener una correcta relación con Dios. Y me refiero a la independencia, ya no en este caso física, sino una independencia espiritual. Por alguna razón, cuando nosotros llegamos a formar el Centro Familiar Cristiano aquí en San Francisco, Culhuacán, hace 36 años, había una idea rara entre algunos grupos de cristianos que se acercaban en aquel tiempo, y el concepto de la idea rara era como que los hijos heredan la salvación de parte de los padres. Y entonces empezamos a darnos cuenta de ese error de entendimiento y empezamos a enseñarles, no, los hijos no heredan la salvación de los padres. Los hijos necesitan llegar a tener su propia relación con Dios. Ellos no pueden vivir de tu experiencia personal de relación con Dios. Ellos necesitan ser llevados de la mano por ti, a agarrarse de la mano de Dios y de hacer suya en su propia vida el perdón de sus pecados, ¿verdad? Que como todos seres humanos traemos a nosotros en nuestra propia naturaleza pecaminosa y caída antes de recibir a Jesús, pero ellos requieren tener un encuentro personal con Jesús, una relación personal con la palabra, una relación personal con Dios, una relación personal con el Espíritu Santo, de tal manera que puedan tener, independientemente de ti, de todos aquellos principios y valores que tú le has enseñado seguramente en la vida cristiana, ellos requieren tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y no hay dicha más grande para un padre que hacer que las manos de sus hijos se unan por una eternidad con las manos de Dios y los puedan guiar en su vida, en su proceso. Así como hubo independencia física, haya independencia espiritual, pero también haya una independencia emocional. Porque de pronto a veces llega a ser tan profunda y tan cercana, a veces tan dependiente la relación de los hijos con los padres o con el papá o mayormente con la mamá, que aún después de estar casados, los hijos siguen manteniendo una vinculación psicológica con los padres y cansados de asesorar a mujeres jóvenes que le dice, pastor, enséñele a mi marido a que ya es un ser independiente porque todavía tiene mamitis, todavía tiene papitis y todavía dependen mucho para la toma de su proceso de independencia en las decisiones de lo que le diga o no el papá o la mamá. Y es verdad, porque no nos damos cuenta que puede haber una distorsión en la relación padres-hijos que ha hecho o creado vínculos de dependencia emocional, anímica, mental de los padres que no les ayuda luego en su proceso de adaptación con los matrimonios. Nadie nace sabiéndolo todo, ni se casa teniendo absoluto conocimiento de todas estas cosas. Son cosas que aprendemos en la vida. Y a veces en nuestras escuelas para padres que programamos a través de los matrimonios, procuramos hacer énfasis en todas estas cosas que nos ayudan. Entonces, recapitulando voy, independencia física, independencia espiritual, que tengan los hijos su propia relación con Dios, independencia psicológica, anímica, mental, que se puedan romper aquellos patrones de relación malsanos, de dependencia entre hijos y padres o de padres a hijos, para que ellos puedan vivir una vida autónoma de relación con sus esposas y con sus esposos como corresponde. Pero también en el proceso de desarrollo hay una independencia económica.
que la Biblia es muy sabia y muy sana cuando nos enseña que debe haber también independencia económica, así como hay independencia física, así como hay independencia espiritual, así como hay independencia psicológica, anímica o mental de la relación con los padres para construir una nueva relación en un núcleo nuevo de familia con la esposa. También hay una independencia económica, porque muchos son los hijos a quienes los padres les han enseñado a resolver los problemas y siempre les están resolviendo el problema, a veces incluso ya casados. Los hijos no han aprendido a tener una independencia económica de los padres. Es más, algunos incluso siguen viviendo en el lugar en donde los padres viven. Okay, aquí hay lugar, aquí hay espacio, no se preocupe mi hijo, no se preocupe mi hija, aquí véngase usted con su papá o con su mamá, y les ponen unas aporreadas en su vida increíbles. La Biblia dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Número 1, independencia. Número 2, se unirá a su mujer. Y número 3, llegarán a ser una sola carne. Pero si no dejas a tu padre y a tu madre, con todo el proceso de independización del que estamos hablando, física, espiritual, psicológica, económica, no vas a poder llegar a ser lo que Dios siempre quiso que tú fueras con tu esposa, una sola carne. ¿En qué sentido? En que llegan a ser o a estar tan identificados el uno con el otro, que las dones, las habilidades de uno complementan las debilidades del otro, y se da ese sentido no solamente de identidad o de identificación, sino de complementariedad. Es decir, que aquellas fortalezas tuyas complementan las debilidades de tu esposa y viceversa, y ese complemento hace una sinergia increíble para poder llegar a ser una sola carne, una afinidad de criterios y de principios, porque dicen que los hombres o el hombre está en la luna o las mujeres en la luna y que los hombres son de Marte o a la inversa, hablando de las diferencias de percepción que tenemos los hombres y las mujeres, no solamente en la manera como concebimos el mundo y las cosas, sino la manera como hacemos las cosas. Las mujeres tienen unas habilidades increíbles para estar haciendo 3, 4, 5 cosas simultáneamente, y los hombres no. Los hombres estamos concentrados en hacer una tarea, y la mujer nos da 10 veces la vuelta en cuanto al desarrollo de habilidades de manera natural que el Señor les ha dotado. Pero mira qué increíble cómo Dios va haciendo que el hombre entre en un proceso de independencia sana, de autosuficiencia, de autodeterminación, de complementariedad con lo que su esposa es en su vida, y ambos puedan llegar a ser y a tener aquello que no habían logrado tener y alcanzar por sí solos. Hay una potencialización del ser humano, llámese hombre o llámese mujer, que se desarrolla en pleno solamente cuando tú llegas a tener tu media naranja, o si es más gordita, tus 3/4 de toronja, para poder tener en tu vida esa parte de ti que el Señor creó y que tenía preparada para tu vida, créeme, desde antes de la fundación del mundo. Es nuestra oración que los jóvenes y que las señoritas de hoy aprendan a vivir y a experimentar un proceso sano, progresivo, sistemático de independencia verdadera de los padres en lo físico, en lo espiritual, en lo anímico, en lo mental y psicológico, y también una independencia económica que incluso no solamente no dependa de que los padres les sigan resolviendo la vida, sino que incluso ellos puedan ser
en un momento dado una ayuda y un apoyo para aquellos que le dieron la vida, que lo trajeron a la existencia, gracias a que un día unieron sus vidas y decidieron tener herencia, porque la Biblia dice que los hijos son la herencia que de Jehová nos ha tocado. Así es que yo celebro que estemos en este día celebrando nuestra independencia. Coman rico, cenen rico, no se pasen de más, tengan por si las dudas su sal de uvas, sus Melox por ahí, sus pastillas. No nos excedamos en este día, sino disfrutemos nuestra independencia, en este caso, nuestra verdadera y correcta independencia. Les abrazamos desde acá y deseamos que estos días sean días de regocijo, de celebración, de convivencia, de buena hermandad con la familia, con los amigos, aquellos que están cercanos, y que también festejemos que nuestra nación, a Dios gracias, es una nación libre e independiente, con todos los derechos, privilegios y prerrogativas que la ley nos ha establecido. Y sobre todo, esta ley, la ley que está escrita en la palabra de Dios y que nos enseña a vivir en una correcta libertad, porque dice Pablo que no debemos hacer uso de nuestra libertad como un pretexto para el libertinaje. O sea, la libertad no es una licencia para hacer lo que se te venga en gana y que sea contrario a aquellos principios establecidos en la palabra del Señor. Te mandamos un abrazo muy cariñoso desde el Centro Familiar Cristiano. Nos vemos la próxima semana y disfruten.